Claro, porque entre las muchas teorías que hay de poblamiento de América, que sigue siendo todavía un enigma, es un misterio, no, o sea, no hay ninguna explicación fehaciente y completa de cómo se pobló América. Está la teoría del tránsito desde Australia, desde las islas del Pacífico Sur, a través de la Antártida en una época de deshielo, en un periodo de deshielo. Así que quién sabe, no es imposible. Lo que más se avanzó en ese sentido en estos últimos años ha sido con el ADN, el descubrimiento de la cadena del ADN, sobre todo el que se llama mitocondrial, que es el que se transmite por vía femenina. Eso está empezando a dar una información sobre la ocupación territorial del planeta única, porque ahí es donde porque se llega al primer Homo sapiens, remontando la cadena del ADN, aunque parezca mentira. Y yo creo que les hablé la otra vez, en Salta hay un museo que se llama Museo de Alta Montaña, Arqueología de Alta Montaña, donde están guardados 3 hallazgos que se hicieron en el volcán Llulla Iliaco, en una expedición que hizo la Universidad Católica de Salta y National Geographic, en que encontraron a 3 chicos, 2 chicos y un adolescente, en una caverna a 6.000 y pico de metros de altura. Y no estaban ni momificados ni congelados, estaban conservados, con la piel, con la elasticidad de una piel de un ser vivo y con todo completo, el cabello, las uñas, todo. Entonces los bajaron y están allí y empezaron los estudios, eso hace ya más o menos unos 12 años me parece, 12, 14 años. Y en esa época, entre las cosas que descubrieron, porque cada tanto analizaban cómo era, por ejemplo, el contenido del estómago, por eso se enteraron que habían muerto como narcotizados, porque no tenían signos de violencia ninguno de los 3, se habían quedado dormidos en realidad. Y ahí se encontró que tenían narcóticos. Después se supo que provenían del Cusco, habían venido caminando desde el Cusco hasta ese lugar ritual, y entonces en el análisis del ADN, cuando empiezan a estudiar el ADN, descubren una cosa muy curiosa, es que en Estados Unidos, como son muy lombrosianos, o sea, la teoría es una teoría que tuvo un investigador de comienzo del siglo, fin del siglo pasado, Lombroso, que los abogados defienden a muerte. Exactamente, según los rasgos físicos, o sea que los rasgos físicos se pueden permitir detectar al delincuente, o sea que el delincuente ya viene de fábrica así, ¿no? Bueno, entonces esa teoría, como los norteamericanos son muy cientificistas y entonces están, entre otras cosas, investigando en esa dirección, a todos los presos, todos los que caen en prisión en Estados Unidos, les hacen el ADN. Les hacían el ADN desde hace mucho ya, desde que empezó a manejarse la tecnología. Y entonces apareció un preso que era un peruano, de origen peruano, que estaba preso en Los Ángeles y que era un descendiente directo de uno de estos niños de Yayaco, por la cadena del ADN. 400 años después, 500 años después, tampoco es tanto tiempo, pero bueno, son 400 años, ¿no? Es decir que en este caso, los descubrimientos que hoy se están realizando en el campo sobre todo de la biología molecular, están dando más datos a veces que la misma arqueología. ¿Por qué? Porque cuentan la historia del hombre en detalle, con fechas precisas. En el otro campo, la ciencia, sobre todo la arqueología, utilizó en el siglo XX como un gran hallazgo el carbono 14 para datar, para tener dataciones objetivas, y la dendrocronología, o sea, la historia a través de la corteza de los árboles. Los grandes árboles tienen en sí mismos, los árboles petrificados,
tienen en sí mismos, contienen toda la historia del periodo en que estuvieron vivos, ¿no? Entonces es un dato interesante siempre por asociación, ¿no? Porque el mismo Florentino Ameghino, cuando descubrió en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, lo que él llamó el tetraprotomo, o sea que era el primer hombre, ¿no?, pampeano, que decías, él lo que no podía era demostrar, por una cuestión tecnológica de la época, que ese resto era muy antiguo. Y entonces, y él desarrolló toda una teoría de la dominación, de que el hombre había nacido en América, el comienzo de la dominación había sido en América, y más aún, en la Argentina. Entonces, los norteamericanos se le vinieron encima y lo hicieron pedazos. Un gran antropólogo de la época, se llamaba Alex Rudlička, destruyó la teoría porque no tenía pruebas objetivas de que esa asociación entre esos restos de fósiles de fauna primitiva y seres humanos tenía una relación, porque no había cómo medirlo. Hoy en día se llegó a la conclusión de que no estaba tan equivocado Ameghino, porque se ve que en América los tiempos han sido muchísimo más conservadores que en el que en el viejo mundo. Por determinadas circunstancias la fauna prehistórica sobrevivió mucho más tiempo en el continente americano y tuvo contacto con el hombre, tuvo contacto con distintas poblaciones. Esto una discusión en torno a eso, pero no estaba tan equivocado Ameghino como decía la ciencia de su tiempo. Entonces hay infinidad de descripciones así sobre lo cultural que voy a pasar por alto para ir al tema ya de este módulo 2, donde habla del tema, y por eso yo antes me refería a cómo esta definición de UNESCO usaba una terminología tan particular, un poco rebuscada aparentemente, al no terminar por definir la esencia de lo cultural, y es porque de algún modo lo cultural ha tenido una serie de definiciones esencialistas en las cuales se describe al objeto de estudio como un en sí mismo, ¿no? Y otras que en realidad partieron de la conclusión de que eso era indemostrable, que no había manera de circunscribir ese campo de estudio y que era más fácil analizarlo desde la perspectiva de la sociología sobre todo, o de la antropología, de cuáles eran las prácticas en las cuales uno detectaba ese rasgo, que era lo cultural. Porque efectivamente ahí es donde uno, analizando las conductas de los seres humanos en sociedad, detectaba que esas conductas eran prácticas sociales y por lo tanto eran prácticas culturales. Hacer prácticas sociales eran prácticas culturales. Ustedes me dirán, bueno, y los castores que hacen diques, ¿no? Y algunos otros animales, y las abejas que construyen panales, ¿no? Es cierto, indudablemente hay un elemento de conceptualización primitivo probablemente que no se puede, creo que es de muy mala fe atribuirlo solo a lo instintivo, un mandato de la especie, porque también nosotros tenemos un mandato como especie, ¿no?, que es crecer y reproducirnos. Pero los otros mandatos son todos producto de la libre imaginación y de la historia de los pueblos, y por lo tanto de la cultura. Entonces, por eso es que se usa esa perspectiva, que es la perspectiva de no abrir juicios sobre, como lo hubiera hecho Darwin, o como lo hizo Darwin, o como lo hizo el sociólogo inglés Spencer, o como lo hizo ya sobre final del siglo XIX el mismo Durkheim, el francés, de decir, bueno, esto corresponde a una etapa de la evolución. Si hacen esto es porque tienen, ese fue el pensamiento del siglo XIX, una línea de tiempo en la cual se colocaban los pueblos y algunos pueblos estaban más evolucionados que otros porque habían llegado a un lugar de mayor complejidad en las sociedades. Bueno, eso quedó de lado porque se descubrió que había muchos casos de regresiones de pueblos que efectivamente habían obtenido determinados conocimientos y después los habían perdido, que se habían adaptado bien a una realidad y después en la otra habían desaparecido. Bueno, entonces pareció más justo pensarlo en términos del análisis de la sociología, de analizar cómo funciona eso, desde un punto de vista funcional,
sistémico, porque todas las conductas sociales tienen que ver con una sistematicidad. No son actos sueltos, sino que tienen una relación entre sí de carácter estructural, que los estructuralistas son los que más profundizaron sobre ese aspecto. Claude Lévi-Strauss el que más lo hizo, justamente partiendo del análisis de sociedades muy pequeñas, muy simples, como la de los Bororo en Brasil, los caduveos, con la idea de que en estas pequeñas estructuras se veía cómo funcionaba esa sociedad y cuál era la cultura que tenían, dónde estaban los rasgos culturales. Bueno, todos estos conceptos, por lo tanto, para analizar lo cultural que vamos a usar a lo largo de toda esta exposición del seminario, provienen más entonces de la sociología, de la cultura y de la antropología que de la filosofía, dejando a la filosofía que considere, de acuerdo a sus distintas perspectivas e interpretaciones, o la religión, cuál es el origen, es decir, si es que vino porque a Moisés le dieron 2 tablas con las 10 leyes, ¿no? Y por lo tanto bajó, o porque si hubo un héroe cultural como Quetzalcóatl que es el que le enseñó a los aztecas a plantar y les enseñó la agricultura. Bueno, eso nosotros no podemos abrir juicios sobre si fue así o no. En cambio, lo que sí podemos decir es que hay un pueblo que en algún momento, como el caso de los aztecas, que vivían en el sur de los Estados Unidos y de golpe se desplazaron hacia la meseta de Anáhuac, y ahí pasaron de ser cazadores y recolectores a ser agricultores, además de una civilización guerrera. Bueno, alguien se los enseñó, esa enseñanza hoy se dice que a lo mejor fue al revés, vino de Ecuador, porque pareciera ser que el lugar donde primera vez se domesticaron las plantas en el sentido... Aparentemente primero es de subsistencia la vida de uno, ¿no? ¿Cómo? Primero es de subsistencia. Cuando crecieron demográficamente empieza producir para consumir, creo yo. Claro, pero es el huevo y la gallina, porque en realidad no hay manera en realidad la lucha del hombre y de los animales sobre la tierra es por el sustento. Si no hay sustento suficiente, no puede crecer el grupo humano. El grupo humano empieza a desarrollar instituciones de cierta complejidad cuando justamente hay una satisfacción de las necesidades primarias. Si no, hasta entonces están simplemente tratando, por eso es que tienen cantidad de tradiciones, la mayor parte de los pueblos indígenas, para regular la cantidad del grupo, ya sea los japoneses que dejaban a los viejos en la montaña cuando llegaban a una cierta edad, ya sea los muchísimos pueblos americanos que hacen control de la natalidad por directa, ¿no? Bien directa. Entonces, y aquí entramos en el tercer punto, ya estábamos hablando del estudio de las políticas culturales, o sea, ya concretamente, habiendo circunscripto el objeto de estudio, que es la cultura como práctica social, entonces pasamos a ver de qué manera estas prácticas sociales toman el carácter de instituciones, y esas instituciones son las políticas, en tanto utilizando el término de política como la intervención del Estado en la vida de la sociedad. Es decir, la política es una intervención pública, es una intervención. ¿En qué sentido hablo de intervención? En el sentido de que, imaginen ustedes, algo referido y muy comparable a la religión, ustedes podrían decir, ¿qué tiene que decir el Estado sobre la religión? Si yo creo que el mundo lo crearon los marcianos y el Dios vive en Silón, como dice un gobernador, bueno, es un problema mío. ¿Qué tiene que ver el Estado? ¿Por qué tiene que meterse el Estado en eso que la Constitución preserva específicamente, que serían las creencias íntimas del ser humano, ¿no? Que eso es una elección que hace el ser humano? Y sin embargo,
el Estado interviene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sostiene el culto, porque dice en nuestra Constitución anterior que el presidente tenía que ser de una religión y no de otra, porque tiene un área institucional que ustedes pueden detectar en un ministerio que trata el culto y no trata la religión. No nos engañemos, o sea, tampoco quiero ser poco claro. No habla de la religión, no es que el Estado haga concilios en los cuales se estudie sobre la Trinidad y sobre la virginidad de la Virgen María. No, pero sobre la práctica sí interviene, a tal punto que discrimina, considera que hay religiones de primera categoría, religiones de segunda categoría y lo que ellos se llama también sectas, con lo cual hace una organización de calificación sobre la vida espiritual de las personas. Si yo soy de Umbanda, ¿no?, y me gusta degollar gallinas, ¿qué tiene que decir el Estado sobre eso, no es cierto? Y el Estado va a decir, bueno, si a usted le gusta degollar gallinas, dele nomás, pero no va a estar en el Congreso Nacional el 1 de mayo cuando el presidente lee el discurso junto con los otros representantes de los otros credos, porque lo suyo, lo de usted, es una mera secta. Entonces, si esto ustedes lo trasladan al campo de lo cultural, se van a dar cuenta que es parecido. Quiero decir, ¿por qué el Estado interviene en el mundo simbólico que yo quiero defender y en el que yo creo? Y que además es multiforme, porque si hubiera uno solo, que ahí es tu pregunta, ¿por qué el Estado elige eso, los símbolos patrios, digamos? Y el Estado es una elección, hace un recorte y dice, mire, gorro frigio solo en el contexto de la bandera nacional, si no, fuera gorro frigio francés, ¿no? Águila no. Mire que quiero poner en la bandera argentina una águila, no, águila en la mexicana, en la norteamericana. Es decir, que hace un recorte de lo simbólico el Estado en su intervención y prioriza, naturalmente, algún sector con respecto a otro. Y en esa intervención, que es una intervención pública, con respecto a lo cultural, desarrolla acciones que forman parte de las políticas públicas, así como hay políticas educativas, sanitarias, bueno, también desarrolla políticas culturales. Antes esto era simplemente, estaba por lo general atado a la enseñanza artística, era una exclusividad de la enseñanza. La intervención del Estado se refería casi exclusivamente a la enseñanza en lo cultural. Y después, en la biblioteca, que era el lugar del reservorio del conocimiento general, y por último, en la estatuaria o en la representación visual de las estéticas de un tiempo. En la misma arquitectura también, la arquitectura oficial. Estoy hablando del Estado siempre, no de los particulares. En este caso, el Estado interviene en algo, desde lo público, en algo que es privado. Y entonces yo les cito acá un texto de un pintor francés famoso del siglo XX que se llamaba Jean Dubuffet, y él decía, del Estado yo no conozco más que un rostro, el de la policía. Todos los departamentos de los ministerios del Estado tienen a mis ojos un solo rostro, y yo no puedo figurarme un ministerio de cultura de otro modo que como la policía de la cultura, con su jefe de policía y sus comisarios. La figura es para mí extremadamente hostil. Desde el punto de vista de un artista ácrata, esa idea de que el Estado se ocupara de ese tema le producía un escozor terrible. Estas nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil fueron traduciéndose en políticas, por lo tanto, en conductas sistemáticas para promover determinados valores, para encarnar determinados valores, para proteger determinadas actividades y a los que las practican. ¿Cómo hacía para poner de acuerdo a todas, por lo menos analizando América, a sociedades que se han constituido tan diversamente, ¿no? Con procesos inmigratorios? ¿Cómo hacía convivir a tantas culturas si no tenés esos patrones, digamos, que más o menos, o esos parámetros culturales? Y bueno, cada sociedad lo hizo a su manera y en distintos tiempos, claro, hay una razón de Estado que siempre se aplica en un caso así, y las cruzadas en realidad tuvieron ese sentido, no solo reconquistar
Tierra Santa, sino también al interior de la cristiandad, imponer una autoridad papal y que fuera un tribunal de referencia de cualquier distorsión que se produjera dentro a tal punto que dentro de la misma práctica y de la religión, a tal punto que la última cruzada ya no es contra los infieles árabes, sino es contra los cátaros y albigenses en el sur de Francia, que eran unos disidentes en realidad. Bueno, y eso se le hicieron igual la guerra, igual que le habían hecho en Palestina. Entonces, en distintos momentos el Estado adopta esa razón de Estado, la aplica y selecciona. Por supuesto, el Estado está formado por la suma de las voluntades que se reflejan en la dinámica de la lucha política, ¿no? Eso es un conglomerado de tensiones internas. Por ejemplo, cuando fue el centenario, en el año 1910, hubo toda una polémica sobre la representación de esa celebración en los encargos oficiales desde el Estado. Porque decían, bueno, ¿y cómo debe ser representado? Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? ¿Encargo o concurso? Y luego, ¿qué hay que hacer? ¿Concurso internacional o concurso nacional? ¿Artistas nacionales? Bueno, se aplicaron distintos criterios, pero si ustedes ven Buenos Aires, toda la estatuaria de Buenos Aires es un reflejo de lo que se decidió en ese momento, que fue un momento de polémicas en la legislatura, se discutía sobre esto. Y había todo un sector más bien ligado al nacionalismo, que criticaba acerbamente todas estas elecciones que había hecho la burguesía porteña de la estatuaria, donde aparecía la patria siempre representada, como decía el mismo Hernández, como una campesina rolliza bretona. Claro, ahí no se veía un criollo ni por casualidad dentro de esas estatuas, no sé, ni por asomo, en ninguna de las que hay, ni la de San Martín, ni la de... Son todos, ¿no?, modelos europeos, son todos modelos estéticos europeos tomados pues, con precisión y a conciencia, además, como si esto fuera poco, a conciencia. De ahí la complejidad después de que esos sectores no representados les tomó un siglo conseguir empezar a aparecer en la estampita, que ni aparecían en la estampita, ¿no es cierto? Yo tenía un libro de lectura cuando era en primer grado, para el uso de la N tenía una página que aparecían los dibujitos y decía, no es un nene ni es una nena, es un enano. Así que efectivamente son conceptos que se ganaron con el paso del tiempo, ¿no? Pasó tiempo. Y había incluso un jabón federal, que muy importante, que producía Del Bene Hermanos y Savia Limitada, del cual había sido un hijo directo Floren Del Bene, un gran galán del cine argentino, del primer cine argentino, y ahí aparecía una mujer que estaba lavando, y tenía una negra que estaba lavando a los negritos, entonces cuando los metía en el jabón salían blancos y los colgaba todos blancos, estaban todos negros en la cola y los colgaba y eran blancos en el otro lado. Es decir, que no había esas consideraciones tan delicadas en esa época. Pero el Estado siempre toma esas decisiones. Y entonces, estas decisiones referidas a la intervención del Estado fueron aumentando, como yo les decía, después de la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de los años 60, en realidad, que empieza en Europa a desarrollarse toda una práctica de intervenciones más señaladas del Estado. El ejemplo que primero se considera siempre es el de Francia, porque en el año 58 el general de Gaulle, Carlos Charles de Gaulle, lo convoca a André Malraux, que era un escritor muy importante, para la creación de un Ministerio de Cultura. Es el primer Ministerio de Cultura que se hace en la administración burocrática de Occidente. Se le encarga a él armar el ministerio y él arma un ministerio en el cual toma la decisión justamente de desprenderse de la educación artística, justamente eso que se hacía hasta entonces,
y decir que ese ministerio iba a ser el ministerio de los artistas, y para los artistas y para el pueblo francés. Que la educación artística se ocupara la educación nacional, que ese no era un problema de él. Y él parte del concepto de que el principal problema con el que se enfrenta esa Francia de los años 60 es la centralización, es el hecho de que París es una ciudad que concentra todo, toda la vida artística y cultural, que el esfuerzo del Estado tiene que ser el conseguir descentralizar. Descentralizar y llevar a los sectores más alejados de los consumos y de las prácticas culturales ese mensaje cultural. Para eso crea las llamadas casas de cultura, que él las llama, que dice que son las catedrales laicas del siglo XX. Dice que en las catedrales de la Edad Media, quienes asistían, que era todo el pueblo, a la vida religiosa, tenían una práctica que no era solamente religiosa, sino también cultural, porque vivían esos espacios, asistían a esos ritos, veían esa estatuaria, escuchaban la música que se escribía para ello. Es decir, que la catedral fue y la iglesia fue la gran responsable de la vida cultural de Europa y también de América hasta el siglo XX, desde la Edad Media y hasta el siglo XX, donde directamente defeccionó, cambió de objetivo y no se ocupó más. Pero hasta ese entonces los mismos capiteles de los historiados contaban historias, la pintura contaba historias, todo eso era una forma de vivir la cultura de su tiempo. Entonces él dice que hay que hacer nuevas catedrales laicas, que son los centros culturales, que tienen que ser las nuevas ágoras de la sociedad, donde la gente se reúna en torno a la expresión artística. Y el segundo objetivo que él se fija es el de lograr accesible para todos los franceses a todas las expresiones de la más alta cultura universal, en especial de lo producido por el arte y los artistas franceses. Es decir, la accesibilidad. Porque en la Francia de la Revolución Francesa, justamente, uno de los primeros actos de gobierno que hizo la Revolución fue abrir el Louvre, que era la residencia del monarca y que había sido un reservorio de obras de arte a lo largo de 2 siglos, para que quedara al alcance, al acceso de toda la población, que toda la población pudiera gozar de esas obras como habían gozado una pequeña clase durante 2 siglos, durante siglos. Es decir, la accesibilidad del bien cultural. Cuando hablamos de bien cultural, usamos esta terminología también pensando ya en los términos de la otra parte de la definición que di al principio, en términos de la economía. Estamos hablando para analizar modernamente la vida cultural, así como nadie más osaría hablar de esencias artísticas, tampoco nadie más quiere hablar de obras de arte ni de artistas, sino de bienes y servicios culturales. Es decir, que ahí la economía y la sociología han encontrado una nomenclatura que parece más abstracta, menos comprometida con la selección estética que representa una corriente u otra dentro de la variedad de expresiones que tiene una cultura. Entonces los franceses comenzaron con Malraux una política que se prolongó hasta la actualidad, a lo largo de 4 décadas, 5 décadas, creando más casas de cultura. Se llegaron a crear cerca de 36 casas de cultura en los lugares, y después se trabajó con la creación de centros culturales descentralizados, es decir, se descentralizó no solo los espacios, sino las compañías artísticas, por ejemplo, y los museos. Es decir, se convirtieron en sedes de compañías nacionales de danza, de teatro o orquestas, instituciones que quedaban en otras ciudades del interior de Francia. Y se promovió de esa manera una multiplicidad de oferta dentro de todo el país, que antes estaba solamente principalmente concentrado en París. Esta política sufrió una primera crítica muy importante en mayo del 68. Se crea el ministerio en el 58, o sea, 10 años después es mayo del 68. En mayo del 68
entre otras cosas, los directores de las casas de la cultura cuestionan totalmente la política de Malraux y consideran que, y dicen, Pierre Bourdieu, el sociólogo que ahora es uno de los grandes especialistas en la sociología del arte, una de las grandes figuras, dice que dirigía una casa de cultura en ese tiempo, dice, con esta política de 10 años no se ha conseguido que un obrero vaya a un concierto. O sea que algo fallaba en el sistema. Sin embargo, el sistema y estuvo muy complementado de esta intervención del Estado por la vida asociativa, porque justamente los partidos políticos, y eso ya venía de antes de la guerra, desarrollaron grandes aparatos culturales. Entonces, los partidos, esa expresión la llevaron a sus ámbitos principales de militancia, que eran los sindicatos. La CGT era comunista, era un dominio del Partido Comunista, y toda una gran cantidad de nuevos agrupamientos sociales, los grandes entornos de las principales ciudades francesas, estaban repartidos entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que desarrollaban sus propias políticas culturales. Eso para que también nosotros no siempre pensemos en términos de que el Estado paternal tiene que solucionar todo. Acá en Argentina, la experiencia de los anarquistas fue crear bibliotecas en todo el país, y no apoyados por el Estado, sino para destruir el Estado que hacían las bibliotecas, porque ellos creían en eso, creían que la educación era la única forma de luchar contra el sistema. Y los socialistas hicieron lo mismo, crearon bibliotecas, y las comunidades regionales de inmigrantes crearon teatros, que ellos mismos, y compañías artísticas que sostenían. Esos son grados de participación en la vida cultural de un país muy importantes, son aportes muy grandes, porque si no, todas esas funciones fueron siendo delegadas al Estado nacional, al Estado provincial, a los municipios, a las universidades, al Estado. Entonces, hay que entender que el Estado también, aún en un proyecto como el de Gaulle y el proyecto de Malraux, hasta en eso encontró limitaciones. ¿Por qué? Porque en el ínterin apareció un fenómeno muy decisivo hasta el día de hoy, que fue la televisión. Entonces la televisión empezó a sustituir a la entrega de contenidos que proporcionaba el Estado a través de la educación o a través de la cultura oficial. El caso de España es un caso diferente, en tanto la principal contradicción con la que se encontró el siglo XX en España fue el de las autonomías, la división regionalista, que hacía que se enfrentaran distintos patrones culturales, universos culturales y lingüísticos de distintas regiones. Entonces, eso hizo que la problemática imagínense que se resolvió tras la muerte de Franco, en la misma Constitución. Es la Constitución la que crea las autonomías, es decir, que dice que España es un reino integrado por autonomías, por regiones autonómicas, y que se divide de acuerdo a las tradiciones y a lo que se discute en ese momento. Pero entonces esa primera problemática sucede a la de Franco. Franco se había encontrado, cuando triunfa en la guerra, con un despoblamiento importantísimo de artistas e intelectuales que o están presos, o están muertos, o han abandonado el país. Entonces, y a la vez con una negociación ya que viene de antes de la guerra con la Iglesia Católica, para que la Iglesia se haga cargo de la educación nacional, toda la educación nacional en manos de la Iglesia. Entonces, esos 40 años de franquismo representan una especie de congelamiento de lo que había sido, y probablemente anterior, de lo que había sido la España del fin del siglo XIX, valores de la España del siglo XIX, la generación del 98, que se mantiene aplastado de esa manera hasta la recuperación de la democracia, porque las propias limitaciones políticas hacen que lo que a lo mejor son energías propias de esa comunidad, aún después del trauma de la guerra, nunca terminen de desarrollarse, que es el caso de lo que pasaba con la industria editorial. La industria editorial tenía la limitación, que era poderosa, de que había cantidad de títulos que no podía traducir, que no podía publicar. Entonces ese es el momento en que
aquellos que tenían industria editorial y se mudaron a América con la posguerra española, son los que crean las grandes editoriales de América Latina, los republicanos españoles. Espasa-Calpe, la Porrúa, Siglo XXI, todas las editoriales importantes de América Latina se crean en ese momento y se desarrollan en ese momento porque empiezan a proveer de libros, de títulos a un mercado que ya no recibía materiales de España válidos, que seguían fabricando Quijotes ¿no? y Siglo de Oro español. Entonces ese momento fue un momento de grandeza para la industria editorial americana, en la que además quienes traducían, porque además América siempre estuvo muy interesado en lo que pasaba en Europa y en Estados Unidos, quienes traducían se llamaban Jorge Luis Borges, Victorio Campo, Bioy Casares, esos eran los traductores que aportaban nuestros países, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve hoy comparado con lo que son las traducciones catalanas de los libros que no son en castellano, uno se agarra la cabeza porque esas traducciones hechas acá eran magistrales, buscaban un castellano neutro que justamente sirviera para superar todos los distintos regionalismos de un lugar tan amplio y tan diferente, tan diverso, y además eran artísticamente muy valiosos. Pero justamente es recién después de la vuelta de la democracia que de golpe hay un boom, ese gran boom cultural español, y aquí se produce un fenómeno especial. Por un lado, el de las autonomías, es decir, el Estado promueve el desarrollo de las culturas regionales, frente a una idea anterior que era la de la unicidad del discurso del Estado. Decía, Franco decía, y la Falange decían España, es decir, porque justamente habían luchado contra esa división de la guerra. Y entonces, por ejemplo, la televisión, se crean televisiones autonómicas en prácticamente todas las regiones de España, que empiezan a funcionar en sus idiomas originales, en catalán, en euskera, ¿no? En gallego, y que están totalmente subvencionadas. Se promueve una alianza entre el Estado, entre el Ministerio de Cultura y las empresas vinculadas a las industrias culturales, que acompañan el momento de la gran expansión de las industrias españolas en América Latina, que es cuando el capital español se lanza a la conquista del mercado, la reconquista del mercado latinoamericano, teniendo como cabeza las telefónicas, las empresas de agua, las empresas de gas, o sea, los bancos. Es ese avance de todo el mundo económico financiero español va seguido y acompañado por las industrias culturales españolas, que en poco tiempo se apropian de buena parte de las industrias culturales latinoamericanas. Se compran toda la industria editorial prácticamente, las principales editoriales las compran, se vuelven españolas, a través de programas se convierten en los productores del cine, de todo el cine que se hace prácticamente en América Latina, a través del programa Ibermedia, que es un programa muy exitoso. A través del disco ellos imponen a sus artistas, como antes lo habían hecho los norteamericanos, es decir, es toda una acción a través de la subvención y del sponsoreo, del auspicio, por ejemplo de Telefónica, se impone toda una estética que convierte a España de un lugar que no le interesaba a nadie desde el punto de vista artístico, porque era un lugar que no tenía ni creatividad ni innovación, pasa a ser el faro de atracción para toda América Latina, como el lugar más innovador de Europa y donde la movida famosa es un imán para todos los creadores de América que quieren triunfar en ese mercado donde además hay dinero. Y en el plano de la administración, es decir, que esa acción es una acción muy importante. Fíjense que cuando se cumplieron los 500 años de Brasil, el rey Juan Carlos viajó a la celebración acompañado por 100 editores españoles, porque Brasil comenzaba a imponer
la educación primaria bilingüe. Y entonces el asunto era quién iba a editar esos libros en español. Y lo empezaron a editar ellos. Es decir, allí está, ¿cómo se llama la gran editorial educativa? No me sabe el nombre. ¿Cómo? No, la educativa, la que produce libros de lectura. No. Más grande. Sí, en Argentina, es una española, una editorial española. Esa editorial, es la que ahora me voy a acordar, saca sus oficinas de la Argentina y se las lleva a Brasil, porque claro, cualquier libro de texto ya la edición más chica es 500.000 libros. O sea, un negocio muy grande. Es la gran editorial de libros de texto, ¿no? La escuela, libros educativos. No me acuerdo. Bueno. Es decir, y esta historia que les cuento es muy reciente, desde el año 2000, no es tampoco de hace muchísimo tiempo. No. Entonces, esta acción del gobierno asociada con la actividad privada, a ellos les dio un resultado muy importante. Ahora, eso se manejó con un aporte continuo, con muchos recursos. La misma sociedad de autores de música, la SGAE, que es como nuestra SADAIC, esa salió a capturar artistas a América Latina para representarlos. Por ejemplo, comenzó con los cubanos, porque los cubanos no tenían manera de recuperar sus derechos de la producción que se editaba en otros países. Entonces ellos se quedaron con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, todos ellos fueron a parar a SGAE. Acá arreglaron con Fito Páez, por ejemplo. Más bueno, sin más lejos. Bueno, mirá. Y bueno, es decir, que salieron a hacer cacería de cabezas para que justamente convertirse ellos en los representantes de los artistas americanos. Es decir, que todos esos proyectos, ahí uno ve bien cuál fue la asociación entre la actividad privada y la pública, entre las políticas oficiales y las políticas comerciales, que estuvieron íntimamente ligados durante 20, 30 años, con mucho éxito en ese aspecto, con mucho éxito. Y en el plano interior, ellos lo que hicieron fue tercerizar, a través de una ley de incentivos fiscales, una ley de mecenazgo, en pasar al tercer sector, a la vida asociativa, muchas de las responsabilidades que el Estado tenía en otros lados y que tenía antes el Estado en España. Por ejemplo, el Teatro Liceo de Barcelona, cuando se reabrió después del incendio, se hizo una licitación internacional para la administración. Es decir, que no se nombró un comité con representantes, no. Se licitó la administración privada y la ganó la SGAE. La SGAE terminó manejando tanto un tiempo el teatro. Es decir, son cambios de parámetros que tenían que ver fundamentalmente con el alineamiento de España también con los Estados Unidos, porque el objetivo de toda la política española de estos años fue ingresar en el mercado norteamericano y liderar el fenómeno del crecimiento del mercado hispano en Estados Unidos, con una comunidad de más de 40 millones de personas, y convertirse ellos en quienes alimentaran a esa comunidad. Esa parte no le salió tan bien, porque en realidad esa comunidad está más alimentada por productos culturales propios, que si bien es cierto que se distribuyen desde Miami, que es el gran centro cultural de América Latina, también es verdad que están atados a tradiciones culturales mucho más fuertes y no son tan fáciles de convencer, sobre todo porque ellos están ahí jugando su identidad cultural en un medio que no es el propio. Entonces ellos se vuelven más rígidos en la defensa de sus propios valores, de sus artistas, de sus manifestaciones. Ellos justamente en Miami tienen una fiesta que le llaman, que esos son los puertorriqueños, que le ponen el nombre de la raza. Ellos tienen como el Día de la Raza, que no existe más. Ellos tienen una fiesta de la raza, que es un gran desfile en Miami de todos los hispanos, porque ellos sí se consideran raza, Bueno, entonces, nada más que dos pantallazos de dos mundos bien diferentes, que son los que de alguna manera representaron, por lo menos en el siglo XX, dos miradas distintas. Por un lado, los Estados Unidos. En los Estados Unidos no hay políticas públicas referidas a lo cultural.
Lo cultural, junto con lo educativo, está relacionado al nivel de la comunidad. Es la comunidad que lo tiene que resolver. Las escuelas son de la comunidad, no son del Estado, no son de un ministerio, ni hay políticas nacionales en ese sentido. Eso en términos generales. En la práctica sí la hay a través de las industrias culturales, porque la política crediticia o la política financiera de los Estados Unidos, o la política de censura que se presentó en la época de McCarthy, del senador McCarthy, del macartismo, que atacó al mundo del cine por considerarlo que estaba en manos de los marxistas, han sido claras injerencias del Estado en la vida cultural de los Estados Unidos. El fenómeno de McCarthy fue un fenómeno muy particular porque se debió a uno de esos cambios de timón de la política, y más de la política norteamericana, tremendo, porque durante los años 30 y particularmente durante la Guerra Civil Española, toda la inteligencia, los intelectuales norteamericanos, una buena parte de los intelectuales norteamericanos estuvieron a favor de la República, y el mismo gobierno norteamericano estuvo a favor de la República y contra Franco. En las brigadas internacionales participaron muchos norteamericanos que lucharon contra Franco. Cuando termina esta etapa, inmediatamente en el 39 empieza la guerra mundial. Y entonces en esos 2 primeros años todavía sigue el idilio, porque la Unión Soviética y los Estados Unidos son aliados hasta el final de la guerra. Pero entonces hasta el 45 sigue propiciándose las expresiones. Por ejemplo, hay en la época de la Gran Depresión, en el año 29 y 30, se crea un programa que es para sostener a los artistas en Estados Unidos, que en esa crisis iban a desaparecer prácticamente, y se contrata más de 10.000 artistas, contrata el Estado, en programas que van a subvencionar, cosa que para ellos es impensable, actividades artísticas de grupos y de solistas y de diversas expresiones artísticas, mucho de teatro, en todos los Estados Unidos. Eso dura durante 2 años. Y entonces ese lugar se vuelve un lugar con gran avance del Partido Comunista, que se crea en ese momento en los Estados Unidos, y muchos de los intelectuales son o miembros, se hacen miembros, o son compañeros de ruta, digamos que están dentro de esa línea. En el año 45 termina la guerra, empieza al año siguiente la Guerra Fría, y la Unión Soviética se vuelve el mayor peligro para los Estados Unidos. Entonces, de la noche a la mañana, en el Senado de la Nación, se crea una comisión para la persecución de las actividades antinorteamericanas, que son fundamentalmente marxistas. Y entonces se enganchan a todos estos que habían sido comunistas notorios durante una década y que habían sido aplaudidos por eso y felicitados por eso que estaban haciendo, y los empiezan. Y la comisión que dirige este senador McCarthy, que era un demente, empieza a convocarlos persona por persona y a través de denuncias. Funciona con un sistema de denuncias. Ellos van a los grandes estudios en Hollywood y le piden a los estudios que le digan quiénes son los que son comunistas y no. Los estudios se lo dicen. Entonces en esto la convocatoria era de lo más grotesca, porque lo llamaban al acusado, y no era la justicia, era el Senado. Entonces él podía ir o no ir. Si no concurría, entonces lo entregaban a la justicia y lo buscaba la policía por desacato. Pero si concurría, entonces le pedían que él hiciera una autocrítica y que contara en qué medida había estado involucrado en actividades antinorteamericanas, es decir, comunistas. Y una vez que esta persona hacía su autocrítica, tenía, para demostrar su buena fe, que denunciar a los que estaban con él, habían estado con él en esas actividades. Cosa que, bueno, si eso no lo hacían, cosa que podía suceder, lo que hacía el comité senatorial era caer en el estudio de cine y decir, mire, esta persona es un comunista notorio, échelo. Y así hicieron en las radios, y así hicieron en toda la industria cultural, en las editoriales. Y toda esa gente quedó patas para arriba,
salvo algunos que traicionaron. Uno de los que traicionó fue un famoso director teatral y cinematográfico que fue Elia Kazan, un gran artista que denunció. Y el odio de la comunidad artística fue tan grande que habían pasado años y años en que a él no le habían había hecho Panorama del Puente con Arthur Miller, en fin, había hecho cosas extraordinarias. Y sobre el final de su vida, la Academia de Hollywood decidió darle un premio por la trayectoria, porque y era un hombre, era un viejito, ¿no? Y en el acto de la entrega de premios, que fue ahora 15 años o 20, pongámosle, la mitad de la sala se levantó y se fue, lo dejaron a él. Pero había sido todo fruto de una gran confusión, porque entonces entre los que invitan, que eso es una historia muy graciosa, la comisión cita está el que es un músico, un gran músico que se llama Hans Eisler, alemán, que había escapado de la Alemania nazi, que era comunista, y el hermano era secretario general, había sido secretario general del partido en Estados Unidos. Y entonces en el comité senatorial el senador le dice, dígame, señor Eisler, porque este Eisler, que había sido uno de los músicos de Bertolt Brecht, del creador teatral alemán, había sido uno de los compositores que había trabajado con él, le dicen, dígame, señor Eisler, es verdad que usted, y él entró a trabajar en la industria cinematográfica, en Hollywood, donde fue mucha gente de estos centroeuropeos que habían escapado del nazismo. Entonces, dígame, señor Eisler, ¿es verdad que usted a través de su música ha pretendido transmitir la ideología marxista al pueblo norteamericano? Él dijo, ojalá hubiera podido. Hasta ahora no se demostró cómo hacerlo eso, ¿no? Ojalá hubiera podido. Eso por ese lado. Y después porque indudablemente lo que nosotros estamos contando la historia de quién ganó, porque en definitiva todo este proceso terminó imponiendo una serie de pautas culturales al mundo, en las cuales nadamos tratando de sobrevivir, porque la imposición de esas pautas, que van desde pautas culturales, desde la moda hasta las relaciones interpersonales, pasando por las expresiones artísticas, son la expresión del imperio triunfante durante un periodo de la historia. Pero por el otro lado hubo esta experiencia de la Unión Soviética, que también fue una experiencia muy intensa, muy seguida por la otra mitad del mundo, si se quiere, que vio en esa oportunidad una gran ocasión que la historia brindaba de cambiar el rumbo de las relaciones de poder entre los trabajadores y el capital. Al principio de la revolución, tanto Lenin como Trotsky creyeron mucho en el poder de la cultura, porque Lenin fue uno de los primeros en crear una gran escuela de cine en San Petersburgo, en Leningrado y en Moscú, porque ellos llegaron a la conclusión de que en un país de analfabetos, como era la Rusia del año 20, la única manera de transmitir el contenido de la revolución era a través del cine. Entendieron que ese era el gran vehículo. ¿Por qué? Porque esa gente iba a tardar una generación en aprender a leer. Entonces se crea esta escuela en Moscú. Esa escuela es una escuela, hay artistas de todo el mundo que van a Moscú en ese momento a participar en la construcción del hombre nuevo y de la nueva sociedad, desde los artistas plásticos hasta, en el caso de Eisenstein, el gran director cinematográfico, que crea toda una escuela en torno a él, los músicos. Bueno, pero todo eso que se desarrolla en el marco de esos años tan difíciles que van de la década del 20 al 30 en la Unión Soviética, que es la época de las grandes hambrunas, en realidad de la expulsión de Trotsky y de un cambio más rígido para la administración política del Estado, donde empieza a derivar hacia algo que no hubieran imaginado al principio que iba a ser, el Estado empieza a tomar a través de sus instituciones, el partido, las asociaciones gremiales profesionales, empieza a tomar posición
con respecto a la expresión artística. Lo que al principio había sido dar lugar a toda la innovación, lo que se les ocurriera, imaginaran cómo podía ser algo que fuera diferente a lo que había sido todo el ancien régime, todo el mundo de antes, porque el hombre nuevo tenía que tener otra cultura, tenía que ser diferente, no tenía que. Y sin embargo, empiezan por esa vía a restringir y a tomar, a cruzar de alguna manera opiniones partidistas, partidarias, con la producción artística, hasta llegar a los disparates a los que se llegó sobre el final del stalinismo, donde además el mismo Stalin parecía que tenía opinión bastante formada sobre muchas de las cosas, que igual que Hitler tenía opinión artística, que es lo peor que uno puede tener en un presidente, ¿no? Entonces él tenía, por ejemplo, lo persiguió a Prokofiev, que había peleado, había sido un héroe de guerra y todo, porque consideró que estaba haciendo un desviacionismo esteticista que se alejaba de los intereses del pueblo. Al tipo le quitaron todas las posibilidades, lo echaron del conservatorio y lo mandaron a la casa. Hace poco, no muchos años, el gran chelista Rostropovich reestrenó una obra que había escrito él, que era Lady Macbeth en Minsk, y que había sido prohibida justamente porque se la consideraba que era una obra pequeño burguesa y que no tenía que... Bueno, ese camino se fue cerrando las puertas hacia, si bien trabajó en la educación general de todo un inmenso continente, ¿no?, de 200 millones de personas que pasaron de ser iletrados a tener los más altos desarrollos intelectuales, pasaron de tener una sociedad agrícola ultra conservadora y aristocratizante a intervenir en la carrera espacial, es decir que no todo fue una experiencia negativa para el pueblo ruso, ni mucho menos, pero es cierto que en el campo de lo artístico fue cerrando esas puertas y se fue cerrando en sí mismo hasta un punto en que se convirtió en una especie de corsé que impidió que la vida artística se desarrollara con la frescura y con la normalidad y con la creatividad que tenía el pueblo ruso. Así que esa experiencia, que luego se volvió a repetir con ciertas modificaciones en Cuba, es una de estas experiencias en las cuales el Estado asume no ya la intervención total, es decir, que define cuál es el mundo de los valores que hay que practicar y prohíbe aquellos que no se deben hacer. Bueno, eso es un tema de mucha complejidad y de una enorme responsabilidad para el Estado que asume esa tarea, porque francamente hay que tener mucha suerte y pegarla en que esa elección sea la mejor, ¿no? En la mayor parte de los casos esto funcionó de forma negativa, no de forma positiva. En el caso de Cuba fue muy bueno al principio, también al comienzo de la revolución, porque también tuvieron un proceso muy aperturista, a tal punto que cuando ellos llegan, por ejemplo, en el campo de la danza, si bien uno de los grandes estigmas que tenía la Cuba de Batista era la de haber sido el prostíbulo de Estados Unidos, el gran cabaret nacional de La Habana, que es el Tropicana, la revolución decide no cerrarlo, no lo cierra, lo mantiene abierto y no cambia en nada la estructura de su arte, que es un arte porque consideran que es un arte popular, que está ligado a las tradiciones de la música y de la danza afrocubana, y que bueno, eso tiene que seguir igual. Y al mismo tiempo ellos apoyan todas las expresiones que tienen que ver con la revolución, con la exportación de la revolución, la proyección de la revolución, que es el caso del EGREM, que es el sello discográfico que ellos crean, del ICAIC, que es el centro de experimentación audiovisual en la que está Silvio Rodríguez, está muchos artistas de ese grupo, y la Nueva Trova Cubana, que en realidad es un producto de exportación impulsado desde el Estado para representar a la revolución en el mundo. En el campo interno esto no tiene una repercusión similar. Es decir, la gente, el pueblo, por hablar de un genérico, los respeta y los quiere por formar parte de la revolución y por representarla.
pero artísticamente el mensaje de ellos no es tan popular como el de otros artistas. A mí me tocó estar con Mercedes Sosa en Varadero, en el festival, ese festival que se hacía tan importante internacional, y estaba los Quilapayún y estaban, no me acuerdo qué otro grupo más, y Varadero tenía una tribuna como de 20.000 espectadores, era un lugar grande y bien popular, bien popular. Y bueno, aparecieron los Quilapayún, me aplaudieron ahí más o menos. Apareció, hizo su número Mercedes Sosa, fue un éxito, pero tampoco, bueno, hasta ahí. Y después vino Silvio Rodríguez, y la gente lo aplaudió cálidamente. Ahora después vino un cantante de bolero que era un horror, y ahí se vino abajo el estadio, lo cual a mí me dio la sensación de que todos esos años de formación, ¿no?, a través del Estado, a través con el monopolio de los medios de comunicación, porque nosotros siempre protestamos porque no tenemos acceso a los medios de comunicación. Bueno, a veces el monopolio de los medios de comunicación por parte del Estado también tiene consecuencias fatales, ¿no?, y desconocidas. Pero esa experiencia cubana fue una experiencia mucho más abierta, porque en definitiva hubo mucha gente de América Latina que estuvo involucrada durante todas las etapas de la revolución. Y por supuesto siempre estuvo cubierta, encubierta, oscurecida por el bloqueo y por la situación de guerra permanente. Es un país que ha vivido en guerra 50 años. No es fácil vivir en guerra y que eso no afecte a la vida de una sociedad y a las relaciones entre las personas. Es el caso de Israel. Si vivir en guerra permanente no solo es un fenómeno bélico, sino que el militarismo termina por tocar es como se vuelve transversal para la vida de toda una sociedad. O sea, acá todo toca y todo modifica. Entonces, en ese sentido también uno tiene un poco más de comprensión de algunas cosas que han pasado, y por otro lado, ellos han sido uno de los grandes promotores, por razones ideológicas, de una cultura latinoamericana, a través de una institución que crearon que se llama Casa de las Américas, desde el comienzo, que dirigía Aide Santamarina, que era una guerrillera, heroína de la Revolución. Casa de las Américas, a través de sus premios, empezó a premiar a la obra de los artistas latinoamericanos, a los nuevos artistas latinoamericanos, y a editar sus obras. En Cuba la editorial era del Estado, así que los libros eran de libre distribución. Ahora se venden a un precio más barato, pero eran de libre distribución. Y entonces se editara a todos estos artistas que eran los premios, que eran premios de música, premios de literatura, premios. Es decir, que la acción que desarrolló Cuba en favor del mutuo conocimiento fue fundamental. El hecho de reconstruir una cultura latinoamericana fue a partir de la Revolución Cubana y de su proyección, a la que le siguió el gobierno de Salvador Allende en Chile, donde esos pocos años de la unidad popular recuperaron todo el impulso de la Revolución Cubana en materia de latinoamericanismo y promovieron esa conciencia de lo latinoamericano hasta la época de los grandes golpes, en que bueno, eso se interrumpió por razones ajenas a la voluntad de los pueblos. Pero lo cierto es que esa acción de Cuba es una acción que todos tenemos que agradecer. El mismo Festival de Cine de La Habana ha sido un gran trampolín para todos los realizadores latinoamericanos, y la nueva escuela de San Antonio de los Baños que creó la Fundación de Gabriel García Márquez es una escuela que ha formado a los nuevos creadores del cine latinoamericano. Es decir, que ellos han tenido un lugar la cultura ha tenido un lugar dentro de la revolución muy importante, y siempre lo tuvo. Me acuerdo que en la época que ellos le llamaban el periodo especial, que fue cuando cae la Unión Soviética y ellos se quedan sin nada, de la noche a la mañana, no tenían qué comer, no había qué comer. Los huevos eran así chiquititos porque no había frecho para las gallinas. Las gallinas no ovulaban directamente. Entonces, en ese momento tan terrible, era el aniversario de un gran pianista y compositor cubano que se llamaba Alfredo Lecuona, que hizo los grandes éxitos de la primera entrada de la música afrocubana en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Y autor de Siboney y bueno, otros grandes éxitos. Y entonces él era un gran pianista, entonces el área de cultura quiso hacer un festival, un concurso Lecuona para pianistas de toda América Latina.
y la que era la directora de arte, la directora de música, que era una amiga mía, que era compañera de Alicia Alonso, que era la que dirigía el ballet de Cuba, lo fue a ver a Fidel y le dijo: Fidel, viene esto, porque ese nivel de decisión había que comprar pianos, los pianos estaban en muy mala situación. Y fue y le dijo: necesitamos un piano. La mandó a Alemania a comprar los 2 pianos. Fue y compraron los 2 pianos. O sea que la revolución tuvo siempre una sensibilidad, y que hablar del caso de Che Guevara, que era una persona culta y artista, ¿no? Pero después hubo una gran camada de artistas cubanos, ya hijos de la revolución, un nuevo cine cubano que empezó justamente hasta desde el cine a cuestionar la misma revolución y el congelamiento de la revolución. En fin, ha hecho un gran aporte en la cinematografía cubana al desarrollo a la proyección de la revolución al principio y a la crítica de la revolución en estos últimos años, a la Cruz y Chocolate, todas las películas que empezaron a plantear el tema de la homosexualidad, en fin, de la fuga a los Estados Unidos, todas las cosas que forman parte de... Otro tema también, los cubanos en Miami que trabajan en contra Claro. del sistema, que prácticamente están todo el tiempo... Muy duros, porque ahí hay un resentimiento muy firme, por cierto, y ahora el actual alcalde de Miami, otra vez vi unas declaraciones de él y el tipo no quería saber nada, absolutamente nada con el encuentro entre los cubanos de allá y los cubanos porque además están muy instalados, son una fuerza política muy grande, decidieron prácticamente una de las elecciones y ya ahora tienen un poder más que considerable. Y están esperando que se produzca el momento, a lo mejor con la muerte de Raúl Castro, en que se pueda reclamar las propiedades que fueron confiscadas por la revolución. Que de Cuba se fueron más o menos en el primer gran éxodo 1 millón de cubanos, muchos. Y esas propiedades, con el paso del tiempo, fueron expropiadas por el Estado y redistribuidas. Bueno, el punto por el cual no se pudo salir del bloqueo hasta este momento es porque ese tema no se ha podido poner en la mesa de negociaciones. O sea que el gobierno de Cuba no acepta, y además no puede, volver atrás con esas expropiaciones, que no son sobre todo las expropiaciones industriales, sino la propiedad privada. Es la propiedad, porque parezca mentira, y en eso don Carlitos Mar tenía razón, la propiedad tiene una supervivencia muy superior a la de nuestras vidas, ¿no es cierto? La propiedad sigue y reaparece, no tiene una entidad increíble. Ahora, cuando cayó la Unión Soviética, empezaron a aparecer gente con rublos y con billetes anteriores a la revolución y con títulos anteriores a la revolución y a litigar para recuperar esas tierras. Un siglo después, parece mentira, ¿no? Zapata hizo la revolución mexicana con un título guitarrista. Ah, claro, tenés razón, sí. Y sí. O sea, si uno ve desde distintos puntos de vista, pero así fue. Esa revolución mexicana, él arregló los títulos que tenía de sus abuelos. Claro. Sí, porque ahí además venía la polémica con las tierras de la iglesia, que eran importantísimas en México, ¿no? Bueno, fue un panorama a toda velocidad, disculpen, estarán agotados, pero bueno, les dimos una revisada. Ahí que se puede compartir, ¿Cómo no? si quieren.